Este es el informe de Benjamin Fulford del 15 de junio de 2026, así que sin más, comenzamos. La flagrante corrupción y la inestabilidad mental demostradas por el falso presidente estadounidense Donald Trump han provocado numerosos llamamientos a su dimisión. Sin embargo, en realidad, lo mejor es mantener a este payaso evidente en el poder hasta que todo el sistema colapse. Como ejemplo de cómo Trump está destruyendo el sistema, Marjorie Taylor Greene, quien se vio obligada a renunciar al Congreso debido a las amenazas a su familia, afirma que Trump le dijo que era culpa suya. El falso Trump logró enemistarse con figuras influyentes de los medios de comunicación, con firmes aliados del movimiento MAGA y con el verdadero Trump, que nos dejó en junio de 2025. La semana pasada, Trump criticó a Tucker Carlson, Megyn Kelly, a Candace Owens y a Alex Jones, quienes se distanciaron de él a raíz de la guerra. Son unos perdedores que solo intentan aferrarse al movimiento MAGA, escribió Trump en Truth Social antes de lanzar insultos personales. Son estúpidos, lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe. Dijo que Carlson debería consultar a un buen psiquiatra. Calificó a Owens de loca, describió los comentarios de Jones como de los más estúpidos y afirmó que Kelly, de forma desagradable, le preguntó sobre comentarios anteriores acerca del comediante Rosie O'Donnell. Ahora, Trump es tan odiado que ya no puede aparecer en público sin ser abucheado. Es precisamente imposible que alguien del círculo de Epstein aparezca en público. Aquí vemos a Woody Allen siendo acusado públicamente de visitar a Epstein. Su conexión con Epstein llevó a que los tildaran de satanistas. Resulta que Epstein le puso a su cuenta bancaria el nombre de Baal, otro nombre para Satanás. Esta ilustración muestra hasta qué punto gran parte del mundo actual considera que el poder occidental es verdaderamente satánico. En nombre de la mayoría de los círculos militares y de inteligencia, así como de la opinión predominante en Occidente y en todo el mundo, Joaquín Hagopian, graduado de West Point, escribe: «Nosotros, el pueblo, debemos erradicar la corrupción destructiva y traicionera que ha asolado Washington, sirviendo únicamente a los intereses del Estado extranjero de Israel, que engañosamente se disfraza de nuestro mayor aliado cuando en realidad es nuestro peor enemigo. Tanto nuestro Congreso como nuestro presidente están sometidos y controlados por la corrupción y el chantaje del Estado judío. Deshacernos de nuestros traidores, empezando por Trump, es la única oportunidad de supervivencia de nuestro país». Como señala otro comentarista que escribe bajo el seudónimo de Benjamin Franklin, los demás deben comprender que Trump en la Casa Blanca es un fraude absoluto. Es un agente del Estado profundo, junto con Little Marco y J. D. Vance, mientras que el resto son sionistas y agentes del Estado profundo. Destituir a Trump no resolverá el problema, porque entonces Vance ocupará su lugar y parecerá el salvador, con la salvedad de que él también apoya a Israel. Se trata de criminales psicópatas, de verdaderos enemigos de la paz, como bien saben muchos y como otros apenas empiezan a comprender. El Congreso debería ser juzgado por salir rana, junto con el Gran Buscador, Meta, Nvidia y el resto de Silicon Valley, para empezar. Como señalan fuentes de inteligencia militar japonesa, si observas las listas de los principales accionistas de empresas que usamos a diarios como Apple, Amazon, Toyota, Nintendo y Sony, te sorprenderá descubrir que siempre son las mismas tres compañías: BlackRock, Vanguard y State Street. Lo cierto es que los malos controlan el 90% de las corporaciones transnacionales a través de estas empresas fachada. Utilizan un equipo de 700 altos ejecutivos, como Larry Fink, para ejecutar sus órdenes corporativas. Desde una perspectiva militar, reunir a 700 personas no es tan difícil. El primer paso es convencer a los militares de que lleven a cabo una operación de este tipo. Este proceso ya está en marcha. Se está librando una guerra secreta muy seria dentro del Pentágono y las Fuerzas Armadas británicas para eliminar a quienes obstaculizan las detenciones de politicuchos y ejecutivos de empresas que son títeres de los malos. Por eso, el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey,
dimitió con gran pesar y reticencia, y unas horas más tarde el secretario de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Al Cairns, también dimitió. El objetivo es destituir al actual primer Lord, el primer ministro. El gobierno ha dejado al país indefenso, explica el jefe de la inteligencia británica. La destitución del primer ministro británico, Keir Starmer, víctima de chantaje, allanaría el camino para la destitución del falso rey Charles y la restauración del control del gobierno británico sobre el Banco de Inglaterra. Una lucha similar se está desarrollando en el ejército estadounidense para destituir a aquellos que impiden la nacionalización del sistema de la Reserva Federal y la suspensión del 98% del Congreso, así como todo el gabinete de Trump. Jacob Riese, jefe del gabinete del vicepresidente J.D. Vance, ya ha anunciado su dimisión. Esto contribuirá a frustrar el plan para perpetuar este horrible espectáculo utilizando a Vance como nuevo líder títere y salvador. La situación ha llegado a tal punto que fuerzas especiales de bandos opuestos se enfrentan en el interior del Pentágono. El jueves, el Pentágono fue puesto en cuarentena y parcialmente evacuado debido a una falsa alarma provocada por un detector de materiales peligrosos. Los pisos 2 al 5 y los pasillos 4 al 7 albergan principalmente las oficinas administrativas y ejecutivas del Departamento de Defensa. En concreto, esta parte del edificio alberga la oficina del secretario del Ejército y el principal centro de prensa de la Armada. El secretario del Ejército supervisa a los inspectores generales del Departamento de Guerra según la ley estadounidense. Este confinamiento y evacuación se produjo una semana después de que emitieran notificaciones formales a los líderes del Departamento de Guerra y al Congreso, informándoles de que se trataba de una supervisión de coordinación intergubernamental legalmente vinculada a la operación Epic Fury. Esto coincide con la publicación por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, DIA, de una evaluación de inteligencia sobre amenazas que eleva el nivel de alerta para Israel a crítico. Una confirmación más de que el ejército está empeñado en la guerra. El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, declaró ante el Congreso que el ataque israelí contra el USS Liberty en 1967 no fue un accidente y pidió al gobierno estadounidense que reabriera la investigación. Teníamos un enlace a este discurso en YouTube, pero al parecer ya no está. En cualquier caso, la reapertura de la investigación sobre el destructor Liberty es el menor de los problemas de Israel y de los malos. Mucho más significativa fue la publicación oficial por parte de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, de pruebas de que laboratorios de bichos dirigidos por Estados Unidos en el extranjero estaban produciendo bichos peligrosos que podrían conducir a una catástrofe. Los documentos desclasificados demuestran que Rusia decía la verdad sobre esos laboratorios de bichos, mientras que el Estado profundo y los principales medios de comunicación lo negaban, afirma Kirill Dmitriev, representante especial del presidente ruso. No cabe duda de que se trata de algo bastante malo, castigado con algo también muy malo. Esto se produce después de que el señor Puertas testificara a puerta cerrada el miércoles ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes como parte de la investigación sobre Epstein. En su declaración inicial les dijo a los legisladores que nunca presenció ni tuvo ningún indicio de que Epstein participara en ninguna actividad delictiva. Lo cierto es que los documentos de Epstein demuestran que el señor Puertas y el Epstein se comunicaron en 2017 sobre la simulación de un bicho casi idéntica a la que tuvimos en 2022. El Puertas, o más bien una organización controlada por el Chabad, que utilizaba a una mujer disfrazada como su avatar, es culpable de todo esto. Si bien el Puertas mintió públicamente al Congreso, fue acusado en un tribunal holandés de crímenes equivalentes. La semana pasada se presentó ante el tribunal el testimonio jurado de un experto que concluía que el elixir milagroso del bicho, por cuya promoción recibió 31.000 millones de dólares, es algo muy malo. Mientras tanto, James Erdman III, un alto funcionario de la CIA, declaró ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, presidido por el senador Rand Paul, que Fauci ayudó intencionadamente a ocultar pruebas de que el bicho se originó en un labo allí en China, en colaboración con científicos pagados
por Estados Unidos. Los bichos y los elixires milagrosos no solo han mandado al otro barrio a mucha gente, sino que también han modificado genéticamente a miles de millones. El doctor Daniel Nagase explica la gravedad de esto. Es importante señalar que, si bien ya habíamos oído hablar de esto, la diferencia radica en que se trata de procesos legales con la facultad de arrestar y castigar a individuos. En otras palabras, los tribunales han comenzado su labor, dado que se trata de un conflicto por la supervivencia de la humanidad. La acción directa continúa. Según fuentes militares que abogan por la justicia, se ha firmado una orden contra el director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei. Amodei sonríe cuando se le pregunta sobre la participación de la inteligencia artificial, Cloud, en lo de la escuela iraní de Minhaj, que mandó al otro barrio a 130 niños y a unos 20 profesores. Amodei afirmó que esto de la escuela primaria no rompe nuestras líneas rojas. Otro objetivo es Jared Kushner, quien busca un búnker donde esconderse. Su intento de comprar uno en Albania fracasó. La Fiscalía Anticorrupción albanesa solicitó la detención de 20 albaneses sospechosos de lavar dinerito y de otras cosas, 4 de los cuales estaban vinculados a Albania Land Development, la organización que adquirió grandes extensiones de terreno en Cebenek que parecen coincidir con la descripción de un proyecto turístico que Ivanka Trump describió recientemente en un podcast. Además de buscar refugio, los miembros de los malos intentan usar su poderío económico para comprar protección. Los principales medios de comunicación publicaron numerosos informes que afirmaban que Trump había llegado a un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto. Según se informó, Estados Unidos ofreció a Irán 300.000 millones de dólares por un acuerdo de paz. El supuesto acuerdo representaba una capitulación total disfrazada de juego de palabras. Por ejemplo, el memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán debían firmar en Ginebra el 14 de junio prohíbe los aranceles en el estrecho de Hormuz y no menciona nada sobre las tarifas de servicio. Inmediatamente después de que se anunciara el acuerdo con gran bombo y platillo, el ministro de Defensa de Tel Aviv, Israel Katz, declaró: no retiraremos las tropas de las zonas seguras en Líbano, Siria y Gaza. Luego, en la mañana del 14 de junio de 2026, aviones de guerra israelíes atacaron un centro de comunicaciones de Hezbollah en el barrio de Go-Beiri, en Dahiya, en las afueras del sur de Beirut. La fecha que el presidente Trump había fijado para la firma del memorando de entendimiento con Irán y el 80 cumpleaños del presidente. Horas más tarde, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, a quien Teherán había designado como firmante del memorándum de entendimiento, declaró que no tenía sentido continuar las negociaciones. El 14 de junio, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia sonora a todos los buques mercantes cerca del estrecho de Hormuz, ordenando a las tripulaciones que se abstuvieran categóricamente de cualquier movimiento en el estrecho hasta nuevo aviso, según una grabación de sonido obtenida por la agencia de noticias Xinhua de un miembro de la tripulación de un buque cerca del estrecho. La transmisión se realizó por radio marítima, destinada a las tripulaciones de los buques cisterna, no a periodistas ni diplomáticos, el mismo día en el que el presidente estadounidense Trump anunció que se esperaba un acuerdo de paz y que el estrecho de Hormuz se reabriría inmediatamente a todos. Así pues, Trump ha anunciado 30 veces que ya ha llegado a un acuerdo de paz con Irán. Trump y sus amos Rockefeller necesitan desesperadamente un acuerdo de paz porque están siendo boicoteados y al borde de la bancarrota. Según Reuters, las ventas de gasolina en Sinopec, la mayor refinería y distribuidora de petróleo de China, cayeron un 8% interanual en abril, mientras que las ventas de diésel cayeron un 6%. Goldman Sachs estima que el consumo de gasolina y productos relacionados podría haber caído hasta un 20%. Desde el inicio del conflicto con Irán, China ha reducido drásticamente sus importaciones de crudo, disminuyendo un 29% en mayo hasta los 7,8 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 8 años. Hasta hace poco, muchos analistas creían que estos recortes eran principalmente consecuencia de las enormes reservas de petróleo de China y los altos precios del crudo. Ahora surge otra explicación. China simplemente podría necesitar menos combustible.
Según informes de los principales medios de comunicación, el tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Hormuz ha caído entre un 90% y un 95% en comparación con los niveles anteriores a la guerra desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, lo que ha provocado una escasez de aproximadamente 13 millones de barriles por día de crudo y fuel oil que antes fluía libremente hasta los clientes. ¿Por qué está bajando el precio del petróleo y del crudo? La semana pasada el precio de los futuros del crudo Brent para entrega en agosto de 2026 en la bolsa ICE de Londres cayó por debajo de los $86 por barril, por primera vez desde el 10 de marzo. Los volúmenes de transporte de petróleo han disminuido un 90% solo en Estados Unidos e Israel, países controlados por la Knesset. Los Emiratos Árabes Unidos están exportando grandes volúmenes de petróleo porque pagaron a Irán 20.000 millones de dólares en sobornos para evitar ataques. Sin embargo, Arabia Saudí, controlada por la Knesset, parece estar al borde de la cesación de pagos. La Casa de Saud informa. El plazo de gracia para la deuda garantizada de 3.700 millones de dólares de Sadara Chemical Company expira el lunes 13 de junio. Las 20 unidades de producción de Sadara en la ciudad industrial de Jubail han estado inactivas desde el 31 de marzo, sin generar ingresos durante 11 semanas consecutivas, y la empresa conjunta ha registrado pérdidas netas cada año desde 2022. Estados Unidos también está al borde del agotamiento de sus reservas estratégicas de petróleo y se enfrenta a un aterrizaje forzoso. Esto podría explicar por qué las empresas de IA controladas por MC están haciendo todo lo posible por recaudar fondos en el último minuto antes de que colapse todo el sistema financiero estadounidense. Varias empresas de inteligencia artificial planean realizar ofertas públicas iniciales por valor de $1 billón en los próximos meses, lo que se espera que marque el fin de la burbuja de la IA. OpenAI, que en los últimos meses se ha quedado significativamente rezagada con respecto a Anthropic, tanto en ingresos como en resultados de su salida a bolsa, ha estado considerando reducir drásticamente los precios para los usuarios, en un intento desesperado por recuperar cuota de mercado y clientes de su rival Anthropic. En resumen, nos enfrentamos a una clásica carrera deflacionaria hacia el abismo. El mundo de la IA está a punto de experimentar un colapso tanto en ingresos como en rentabilidad, ya que el consumo de efectivo se dispara. Mike Fasano presentó recientemente un resumen conciso y convincente de una falla estructural insuperable en la IA, la incapacidad de la IA para distinguir entre la verdad y la falsedad, ya sea información errónea, desinformación intencional o errores causados por alucinaciones de la IA, una falla sistémica que caracterizó como una adversión masiva a la desinformación. Por ejemplo, la salida a bolsa de SpaceX, que supuestamente iba a convertir a Elon en el primer multimillonario del mundo, probablemente pasará a la historia como la mayor estafa de la historia de la humanidad. Analizando los detalles, Max promete enviar centros de datos al espacio, establecer un asentamiento humano en Marte y entregar 1 millón de robots humanoides. En realidad nunca ha lanzado una sola nave espacial más allá del cinturón de radiación de Van Allen. Esto significa que sus afirmaciones sobre centros de datos espaciales y la colonización de Marte son falsas. Además, cuando presentó sus robots humanoides avanzados, resultaron ser personas disfrazadas de robots. Max está asociado con la logia masónica P2, también conocida como Propaganda 2, famosa por sus invenciones. Por ejemplo, afirmaron poseer una máquina llamada cronovisor, que les permitía viajar en el tiempo para capturar eventos históricos, como la crucifixión de Jesús. Posteriormente se reveló que esto era un montaje de estudio. Lo mismo ocurre con la mayoría de los vuelos espaciales de Max. En realidad es dueño de una pequeña empresa automotriz y una red satelital que utiliza tecnología financiada por los contribuyentes estadounidenses. SpaceX está valorada en más de 100 veces más de lo que debería. Sin embargo, los inversores están siendo engañados y coaccionados para comprar acciones de la compañía. La empresa limitó artificialmente su oferta al cotizar poco más del 4% de sus acciones en bolsa. La mayoría de las empresas que salen a bolsa venden el 10% o más de sus acciones. Además, el Nasdaq y el índice bursátil estadounidense Russell 500 modificaron las normas diseñadas para proteger a los inversores, lo que permitió que SpaceX se incluyera rápidamente en sus índices. Estos cambios en la normativa obligarían a los fondos indexados, los fondos de inversión y los planes 401 a gastar decenas de miles de millones de dólares en la compra de acciones de SpaceX.
Una vez que SpaceX comience su reducción gradual de capital en agosto, los directivos podrán vender sus acciones, dejando a los inversores minoristas a cargo de un negocio muy costoso y deficitario. Su burbuja podría estallar debido a Irán y Rusia. Ambos países afirman haber añadido a empresas vinculadas a Max a sus listas de objetivos militares, incluidas las estaciones terrestres de Starlink en Ucrania, Israel, Qatar, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. La situación en Ucrania es particular, va mucho más allá de un conflicto local. Se trata de la supervivencia de la humanidad. Por primera vez, drones totalmente autónomos, sin intervención humana, han enviado al otro barrio a soldados en el campo de batalla, según declaró un alto funcionario de la industria de defensa ucraniana, lo que marca un punto de inflexión en la historia del conflicto. La prueba consistió en el despliegue de 10 drones Terminator controlados por inteligencia artificial en el frente de batalla en Ucrania. Varios soldados rusos se fueron al otro barrio. Esta es una línea que nunca se debe cruzar. Ahora vemos robots humanoides cargando proyectiles de mortero. Es evidente que los malos esperan crear ejércitos de robots para protegerse de las turbas enfurecidas que se dirigen hacia ellos. Ni Israel ni Ucrania podrían dar refugio al movimiento Khamenei. Israel está prácticamente derrotado y pronto será ocupado, muy probablemente por fuerzas turcas. Las fuerzas de seguridad también llegarán a Ucrania. La política colectiva de Occidente de mantener focos de tensión alcanzó su punto álgido cuando Ucrania pasó de ser un Estado a un imperio de delincuentes. Los delitos más comunes cometidos por los grupos de delincuentes ucranianos incluyen el narco, que representa hasta el 45% de todos los delitos, el fraude informático, tráfico de armas, etc. Según Pete Ilyichev, director del Departamento de Nuevos Desafíos y Amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, se estima que el número de estafadores telefónicos ucranianos que defraudan a ciudadanos rusos asciende a aproximadamente 100.000. Esta historia está llegando a su fin. El presidente del Tribunal Supremo de Ucrania fue condenado a 5 años por corrupción, según informaron los servicios de inteligencia polacos. El soborno apenas cabía en el sofá, aceptó delatar a sus colegas. Al menos otros 10 jueces del Tribunal Supremo son sospechosos de estar implicados. Los servicios de inteligencia polacos coinciden con los rusos en que la corrupción en Ucrania es un pozo sin fondo. No solo involucra al círculo íntimo de Zelensky y a miembros del gobierno, sino también a los jueces de más alto rango. Todo se asemeja más a una estructura mafiosa que a un aparato estatal convencional. Según fuentes de inteligencia polacas, los problemas son mucho más profundos y afectan únicamente a Ucrania. Por ejemplo, nos enviaron información muy interesante sobre el Mundial, el torneo que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México. Demuestra por qué debemos abandonar la gobernanza corporativa basada en la avaricia. A los árbitros del Mundial, a pesar de tener visados válidos, se les está denegando la entrada por ser somalíes. Los estadios están vacíos no porque no haya aficionados, sino porque las entradas cuestan hasta $11.000. Las reservas de la FIFA ascienden a aproximadamente $4.000 millones. La remuneración del presidente de la FIFA, el Gianni Infantino, superó los $4,6 millones en el último informe financiero, tras un aumento de 1/3 en su salario base. ¿Quiénes son los que realmente se benefician? No la FIFA, sino las corporaciones transnacionales. El primer nombre es Visa, el socio oficial de pagos de la FIFA desde hace casi 20 años. Visa no vende cerveza ni camisetas, cobra una comisión por cada transacción. Los aficionados usan su tarjeta para pagar entradas, hoteles, comida, recuerdos y un porcentaje se queda en caja. En este mundial es la opción más segura porque no determina quién gana. El segundo patrocinador es Coca-Cola, socio exclusivo de la FIFA en materia de bebidas desde 1978. Pepsi está completamente ausente de este torneo. La tercera categoría corresponde a los hoteles, Marriott, Hilton y Hyatt. Se prevé que los ingresos por habitaciones en las ciudades anfitriones aumenten aproximadamente 10 puntos porcentuales en junio y julio, y más del 20% en algunas localidades. Y luego está el alquiler de coches. Casi el 60% de los partidos se celebran en ciudades donde desplazarse es imposible si no es en coche. Ni siquiera se puede ir andando. ¿Quién paga? La FIFA recauda de forma centralizada los ingresos, derechos de televisión, patrocinio, entradas, mientras que los gastos, seguridad, transporte, estadios, zonas para aficionados, servicios y logística corren a cargo de las ciudades y los gobiernos anfitriones. En Canadá se estima que el apoyo gubernamental supera los $1.000 millones canadienses.
con 13 partidos financiados. Eso equivale a aproximadamente 82 millones de dólares por partido, y todo ello con fondos públicos. El estudio, revisado por pares, analizó 14 Copas Mundiales de la FIFA celebradas entre 1966 y 2018. Resultado: 11 de estos eventos generaron déficit presupuestarios para los organizadores. El organizador casi siempre aporta fondos adicionales. La FIFA obtiene beneficios, los contribuyentes pagan la factura. Cuando Estados Unidos presentó su candidatura para albergar la Copa Mundial de 2018, la licitación prometía un precio mínimo de entrada de aproximadamente $1.550. En realidad, la entrada estándar más barata para la final costaba casi $5.800 y los asientos más caros rondaban los $11.000. Hace 4 años, las entradas en Qatar costaban apenas unas decenas de dólares. Tras una oleada de críticas, la FIFA añadió una categoría de entradas de $60 también en Estados Unidos. El estadio, con capacidad para 80.000 personas, tiene capacidad para unas 100. En su plataforma de reventa, la federación cobra una comisión del 15% tanto a compradores como a vendedores. Puede ganar entre 2 y 3 veces esa cantidad por una sola entrada. El resultado: unos días antes del inicio del torneo, surgieron informes de 180.000 entradas sin vender. Había muchos interesados. La FIFA recibió 150 millones de consultas en 2 semanas. La demanda es real. El problema es que la federación ve esta demanda como algo que se puede explotar sin límites. Esto no es una fiesta para todo el mundo. Es una fiesta donde se espera que todo el mundo pague, vea el partido y luego regrese a casa antes de que expiren sus visas. Un puñado de VIPs celebrará en palcos con aire acondicionado gratis. Otro ejemplo de por qué debemos acabar con el gobierno corporativo proviene de un antiguo ingeniero de iluminación con 9 años de experiencia en una de las 3 empresas que producen el 87% de las bombillas LED de Norteamérica. Afirman que las bombillas LED se configuraron deliberadamente a una frecuencia de 120 Hz para crear un efecto de parpadeo imperceptible para la conciencia, pero totalmente detectable por el cerebro. La exposición prolongada suprime la producción de melatonina, altera los ritmos cardíacos y reduce el sueño profundo. Nos dijeron que el parpadeo debía mantenerse en 120 Hz. Este era un requisito para cumplir con el Programa Federal de Incentivos para el Ahorro Energético. Si querías optar a las subvenciones, tenías que construir según sus especificaciones. ¿Cómo afecta el parpadeo de 120 Hz a la salud? Los niveles de melatonina disminuyen, la calcificación de la glándula pineal se acelera, la respuesta inmunitaria se debilita, la regulación emocional se deteriora, la capacidad de concentración se ve afectada. A diferencia de las bombillas incandescentes, estas no utilizan corriente continua, no parpadean y producen una luz uniforme similar a la de una llama. Cabe mencionar que las bombillas incandescentes que duran décadas se inventaron en la década de los 30, pero nos vendieron bombillas diseñadas específicamente para fundirse rápidamente. Todavía se venden como lámparas de calor, no han desaparecido, simplemente les han cambiado el nombre, así que ya no hace falta buscarlas. Una vez que pongamos fin a la dominación de Occidente por parte de las familias satánicas, codiciosas y muy malas, amanecerá una edad de oro. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.